Los mandos instructores alemanes están horrorizados ante lo que va llegando. Dicen, comentan que son jóvenes indisciplinados, jóvenes bravucones y muy bulliciosos. Nada que ver con los disciplinados soldados alemanes. Aún así, la determinación de los falangistas y soldados regulares españoles hace pensar que aquella tropa puede llegar a combatir bien. El 25 de julio de 1941 reciben su nombre de división dentro de la Wehrmacht alemana. Desde entonces serán la 250 División. Un nombre para la historia. La 250 División se encuentra ya preparada finalizando el verano de 1941. Antes habían desfilado ante Adolf Hitler. Eso sí, se había modificado el juramento de fidelidad al Führer. Los soldados españoles de la División Azul juraron fidelidad al Führer, pero solo para combatir al comunismo, para nada más. Solo querían combatir a los soviéticos. Desde Baviera, los trenes empiezan a desplazar tropas hacia Polonia. 1.200 kilómetros de trayecto. Llegados a este punto, 40 días de marcha a pie. Nunca se ha sabido por qué obligaron a los soldados españoles de la División Azul a realizar esa marcha tremenda. Unos comentan que para curtirles, para endurecerles. Otros comentan que para retrasar su llegada al frente. Durante 40 días, los soldados de la División Azul caminaron más de 1.000 kilómetros. Esbriamen iba a ser su lugar de llegada, pero los acontecimientos iban a dar otra sensación, otro paisaje a los soldados de la División Azul. Los avances exitosos de la Wehrmacht propiciaron otro paisaje para la División Azul. Recordemos que en esos momentos estábamos a punto de llegar a Moscú. Los soldados alemanes estaban cercando Moscú. Todo hacía pensar que la victoria era inminente. Los soldados españoles son establecidos entre el río Volkhov y el lago Ilmen. Se les asigna una zona del frente de unos 50 kilómetros. Ese es el cometido de los soldados de la División Azul. Eso es lo que deben cubrir. Estamos en octubre de 1941. La División Azul posicionada en el frente ruso. Recordamos, entre el río Volkhov y el lago Ilmen. Había sufrido algunos reajustes para acomodarse a las exigencias del ejército alemán. De aquellos 5 regimientos habían quedado en 4. El 262 Regimiento de Infantería, el 263, el 269 y el 250 de Artillería. A estos había que sumar más de 1.000 conductores, más de 500 del servicio médico, un batallón de zapadores de casi 800 efectivos, una compañía veterinaria, compañía de intendencia, policía militar. Así quedaba conformada la División Azul. Se eligieron los cuarteles, se eligió el cuadro de mandos, el lugar de mando, con 189 oficiales muy bien preparados, a las órdenes de Muñoz Grandes. El 12 de octubre de 1941, las tropas de la División Azul recibieron su bautismo de fuego. Contingentes del ejército soviético cruzaron el heladísimo río Volkhov. Unidades de la 269 del 269 Regimiento recibieron con una lluvia de plomo unas unidades soviéticas que intentaban cruzar el río. El primer resultado, 50 soldados rusos muertos sobre el río. Los españoles habían reaccionado bien ante su primera toma con el combate. ¿Qué nuevas misiones les esperarían? La moral era altísima. Estaban combatiendo a lo que más odiaban. Tiempo tendrían para dar muestras de heroísmo y de determinación. En el mes de noviembre de 1941 reciben la orden de crear una cabeza de puente, cruzar el río Volkhov y tomar 3 pueblos, 3 pequeños pueblecitos: Posap, Posek-Lesko y Otinsky. En los 3 pueblos crean esa cabeza de puente y crean zonas de trincheras
búnkers y posiciones erizadas. Tienen que defender eso contra el ímpetu soviético. Hay que decir que siempre la División Azul combatió en inferioridad numérica. Siempre eran abrumados por los grandes contingentes, los grandes batallones de los soviéticos. Ya sabéis que los soviéticos no tenían ningún problema en lanzar masas enormes de hombres al frente. Los españoles siempre ante esto reaccionaron bien, siempre reaccionaron con heroísmo y siempre se clavaron al suelo para intentar evitar las avalanchas rusas. Pero en Posaď iba a ser algo distinto. Entre noviembre y diciembre, los españoles aguantaron innumerables ataques. Las ofensivas rusas eran constantes. En ese mes de noviembre nos encontramos en Posaď, en lo que se consideró la masacre de Posaď. Los rusos habían tomado un primer pueblo y habían cercado algunas unidades en Posaď. Allí se encontraba el Alfred Moscoso. El Alfred Moscoso con sus hombres tenían que aguantar la posición en Posaď. Los rusos iniciaron el ataque. Un ataque bestial. Los divisionarios españoles aguantaron el envite como pudieron. Durante días, las ametralladoras de posición españolas tabeltearon constantemente, causando gran número de bajas a los soviéticos. Los combates eran feroces, a bayoneta calada, ofensiva y contraofensiva. Siempre los españoles aguantaron bien, pero el número de los soviéticos iba en constante aumento. Los T-26 y los T-34 se emplearon a fondo. Enormes materiales, enormes cañones disparaban sobre aquellas posiciones, sobre aquellos 6 kilómetros de trincheras. Los hombres del Alférez Moscoso fueron literalmente masacrados. Después de las Navidades de 1941, algunas unidades tomaron contacto con Posaď y se encontraron lo inevitable. El Alférez Moscoso y toda la unidad habían muerto defendiendo aquellas trincheras. La visión fue dantesca. Habían sido desposeídos de sus uniformes y habían sido clavados literalmente al suelo con sus bayonetas y los zapapicos clavados al pecho de aquellos hombres. Toda la unidad se había perdido. Fue la primera gran tragedia para la División Azul. El año 1941 se cierra con un balance trágico para la División Azul. Casi 800 muertos. Centenares de heridos. La prueba había sido muy dura. Las unidades se mantienen a la defensiva en el río Volkhov. Leningrado había sido cercado en septiembre de 1941. Con 3 millones de habitantes y con 30 divisiones rusas, Leningrado iba camino de ser ciudad mártir. Hitler quería rendirla por hambre, quería matar de hambre a la población. Más de 3 millones de almas pendientes siempre de la ayuda exterior. Aún así, las ofensivas eran constantes en otros frentes. Recordemos, la División Azul se encuentra en el río Volkhov, inscrita en el 38º Cuerpo de Ejército dentro del 18º Ejército Alemán, que pertenecía al Grupo de Ejércitos Norte. Había 3 frentes, el Frente Norte, el Frente Central y el Frente Sur. Entramos en 1942, enero de 1942, en las estribaciones del lago Ilmen. Cerca de ese lago, la 290 División Alemana, de la Wehrmacht, había quedado aislada. Había sido literalmente masacrada por los rusos. Aún así, 545 hombres resisten en Vivap, una población cercana al lago Ilmen. Han quedado aislados, no tienen comunicación con su cuerpo principal de ejércitos. Están a merced del enemigo. Había que enviar una unidad de enlace, una unidad que llevara transmisiones y que pudiera mostrar el camino a los alemanes supervivientes para que regresaran a sus filas. La misión es encargada a los españoles. Rápidamente se prepara una unidad de esquiadores. El capitán Ordaz se pone al frente de esa unidad, 206 hombres. Estamos en enero de 1942, la temperatura es extrema, 40 grados bajo cero.